Bienvenidos a las charlas pastorales, temporada número 217. Este es el quinto episodio. Mi nombre es Arturo Delgado. Hoy es viernes 18. Viernes 17 de mayo. Transmitiendo desde San Luis Potosí. Gracias por estar con nosotros en estas charlas. Y vamos directamente a nuestra charla pastoral el día de hoy. Pues estamos hablando acerca de un episodio en la vida del apóstol Pablo que se refiere a cuando fue apedreado. Dice la palabra de Dios que fue apedreado en una ciudad, que se llama Listra, y que después de creyéndolo muerto lo echaron para afuera de la ciudad, ¿verdad? Como una persona muerta, ¿verdad? El cuerpo por allá aventado. Pero dice que se levanta, se sacude la tierra y no se va, se regresa otra vez, ¿verdad? Y bueno, una de las cosas que yo puedo ver, ¿verdad? Es que y el tema de lo que le estoy hablando es qué pasa cuando el evangelio avanza. Los peligros de ensalzar o enaltecer personalidades humanas. Cuando el evangelio crece es porque Cristo debe ser exaltado. En segundo lugar, ¿verdad? Encontramos nosotros lo siguiente. Es precisamente después de que estos, ¿verdad? Pues los habían, exaltado, ¿verdad? Y todo eso, el apóstol Pablo les explica y les dice que no, que al que vienen ellos a hablar, ¿verdad? O del que ellos vienen a hablar es precisamente del Dios verdadero y no de ellos, ¿verdad? Y todo eso. Pero él dice aquí, ellos difícilmente pudieron impedir que la multitud ofreciese sacrificios. Y luego viene el apedreamiento. ¿Por qué? Porque ellos se negaron. Vinieron otros que asusaron a las multitudes, eran de Antioquía y de Iconio, dijeron que ellos eran predicadores de nuevas doctrinas y entonces terminaron apedreándolos. Déjeme hablar un poquito acerca de la persecución. La persecución es una situación, ¿verdad? Muy, muy común en muchos países. No en muchos, pero sí existe todavía. Algunos países de índole islámico o en algunos países de índole islámico y algunos de sus grupos, no todos, de sus grupos radicalizados, porque una cosa es ser musulmán y una cosa es ser musulmán radicalizado. Y los radicalizados son aquellos que se ponen bombas, ¿verdad? Y secuestran y asesinan, ¿verdad? Y todo eso. Y han asesinado a cualquier cantidad de gente, ¿verdad? Que se mencionan como cristianos. Países sobre todo en el este de África, ¿verdad? Como Somalia, ¿verdad? Y otros países donde la persecución está terrible, ¿no? Y bueno, aquí, ¿verdad? En este caso es precisamente la oposición. Decía alguien, la oposición nunca duerme. Siempre va a haber resistencia. El evangelio se le va a presentar resistencia al crecimiento del evangelio. Y cuando esto sucede, ¿qué hacen los cristianos? ¿Qué hacemos los cristianos? Y esta es la siguiente lección. Los cristianos necesitamos ser más valientes. Recientemente estuve yo, como ya algunos se dieron cuenta, estuve en la zona desmilitarizada, que es una zona que es la frontera entre Corea del Sur y Corea del Norte. Todavía no entiendo por qué le llaman desmilitarizada si está llena de militares, pero bueno. Y ya no me alcanzó el tiempo para preguntar. Y a la guía, ¿verdad? Yo le hacía preguntas de manera personal, ¿verdad? Porque a mí me gusta hacer otras preguntas. Y le conté acerca de que leí de un pastor que se dedicaba a llevar personas de Corea del Norte, a sacarlas de Corea del Norte, sustraerlas para traerlas a Corea del Sur, para unirlas con su familia. Y se sonríe y me dice, yo conozco a ese pastor. Y yo le dije, pues yo lo leí en el National Geographic, ¿no? Y ella me platicó y dice, la situación es muy difícil.
Porque, por ejemplo, si ellos son encontrados, el predicador que está llevando a estas personas, ¿verdad?, lo meten a la cárcel. Pero las personas que son llevadas a otro país son fusilados. O sea, la condena es la muerte. Y yo dije, válgame Dios, qué cosa, ¿no? Qué cosa tan terrible. Y luego dice, yo pensé que iban directamente a China. Y dice, no, porque si los llevan a China, bueno, también los llevan a China y tienen que cuidarse en China. Dice, pero en China devuelven a los exiliados, perdón, a los que están huyendo, y al pastor, en este caso que es de Corea del Sur, lo meten a la cárcel. Entonces lo que hacen es, son dos lugares que son de los más peligrosos. El primero es el lugar donde ellos viven, el segundo cruzar la frontera, y hay un tercero que es el llegar precisamente a China. Pero ellos tienen que salir por China y llegan a Tailandia, y en Tailandia allá los reciben, los tratan bien, y entonces ya de ahí pueden volar o irse precisamente a Corea del Sur, ¿verdad?, donde hay libertad, donde por cierto el evangelio ha crecido descomunalmente, ¿no? O sea, iglesias gigantescas. La iglesia más grande del mundo está ahí en Seúl, Corea. Y bueno, pero lo que yo quiero decirles, ¿verdad?, es que nosotros debemos orar por los mártires. Debemos orar por la iglesia perseguida. Debemos orar porque los cristianos que viven en lugares donde el evangelio está prohibido y además tiene una sentencia para quien lo promueva, lo enseñe, lo predique, pues las leyes puedan cambiar y ellos puedan estar libres. Hay muchos cristianos en la cárcel. Hay muchos cristianos que están puestos en cárceles clandestinas. Hay lugares, ¿verdad?, donde han secuestrado niñas de las escuelas cristianas, ¿verdad?, para casarlas con musulmanes, aún siendo niñas. La cosa de la persecución no se ha terminado. Y nosotros los cristianos en el hemisferio occidental, como se nos dice, aquí en México, en los Estados Unidos, donde quiera, gozamos de muchos privilegios y muchas bendiciones. Así es que yo quiero animarles a orar por la iglesia perseguida. Oremos por ellos. Oremos para que los esfuerzos puedan convertirse en una realidad y que de alguna manera u otra podamos ver a cristianos que están saliendo de la persecución para vivir su fe en otros lugares. Me ha tocado estar por lo menos con 2 personas que han recibido terribles golpizas y persecuciones por causa de la persecución en otros países. Quiera Dios que un día todo esto acabe, pero no lo sé. Por lo pronto hay que estar preparados para presentar defensa en cualquier momento. Dios les bendiga. Nos vemos el día de mañana en nuestra siguiente charla pastoral.